buenos días. Estamos con Hermes García, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Sucre. Bienvenido, diputado. ¿Cómo está? Muy bien, una mañana poco lluviosa, pero ya vemos que el sol está saliendo aquí en Caracas Y va a salir. para darle resplandor y mucha emoción un día importante como el de hoy. Diputado, usted en el transcurso de la semana introdujo una denuncia en la Comisión de Contraloría solicitando una investigación al diputado Eric Mago, casualmente miembro de esa comisión, por supuesto peculado de uso y supuesta estafa en una empresa salinera en el estado Sucre. A mí me gustaría que nos ampliara más al respecto acerca de esta denuncia y su contenido. Bueno, efectivamente, la denuncia que consignamos ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional la semana pasada, contra Eric Mago, diputado del Estado Sucre, obedece, digamos, a un conocimiento que tenemos sobre el manejo doloso que este señor hizo cuando dirigía y administraba los recursos de la empresa salinera Ensal, ubicada en Araya. El tema es que este señor, una vez que comenzó a dirigir los destinos de sal, abrió una cuenta personal en Colbanca y en esa cuenta personal se hicieron todas las transacciones, tanto de compra y venta del producto, y eso condujo a una denuncia importante que se hizo en ese entonces, producto de una auditoría que el gobierno dirigido por el doctor Ramón Martínez en ese entonces hizo, y se comprobaron hechos dolosos, más de 1000 toneladas de sal. Su resultado económico no fue entregado en las cuentas de este diputado. Y por esa razón, la Fiscalía General de la República aperturó una investigación sobre el caso de Eric Mago. Y además, el CICPC del Estado Sucre también cursó investigación, y ahí hay expedientes tanto en el CPC como en la Fiscalía, y esta documentación que ahora acabamos de consignarle a Comisión Permanente de la Contraloría. Bueno, y lo hicimos, además porque es una obligación nuestra como parlamentarios, es un deber nuestro como parlamentarios estar pendiente de la ejecución presupuestaria y financiera de los entes del Estado. Nos obligamos entonces a hacer la denuncia en esta comisión, además porque quien tiene rabo de paja no se arrima a la candela. O sea, no puede ser este diputado quien hoy recorre el país como el santo inquisidor, persiguiendo a gobernadores y alcaldes de la oposición porque él es el más decente y los otros son corruptos. O sea, involucrando en actos de corrupción forzada a casi todos los gobernadores de la oposición, cuando él moralmente está regido contra los principios éticos y morales, y por supuesto contra el oscuro manejo que él estuvo en Ensal en ese entonces. ¿Y cómo O sea, es que eso? hay razones éticas, hay razones de principio que nos obligan a presionar a las instituciones que se encargan en Venezuela de hacer este tipo de investigaciones, y por supuesto administrar la justicia, que se ocupen de este caso, ¿verdad? Inclusive yo voy más allá. Yo creo que este señor debe renunciar a su cargo para que el Estado pueda investigarlo y conocer de esta denuncia, que eso lo vamos a hacer ahora en el segundo, digamos en la próxima semana, cuando estemos entregando, bueno, un documento o una noticia crímenes más bien, en donde el gobernador, ex gobernador del Estado Sucre, Enrique Maestre, ayer exactamente dio una rueda de prensa en Cumaná y tilda o señala a Eric Mago como un mafioso y como un corrupto de la finanza del Estado Sucre, y hace mención además que este señor tiene investigaciones en la Fiscalía General de la República, y habla también de este expediente que se ha venido construyendo en la Comisión Permanente de Contraloría
hacia el personaje involucrado. Sí, de hecho ayer maestra decía que está siendo perseguido y acosado por el gobierno, ¿verdad? Porque no ha seguido los lineamientos que le han dado y de hecho lo habían nombrado presidente, director del INTI, y a la semana lo destituyeron del cargo, lo que él atribuye a un pase de factura de Eric Mago y otros funcionarios, ¿verdad? Como usted dice, que quienes tienen rabo de paja y andan en una cruzada, en una cacería de brujas contra los funcionarios, tanto de la alternativa democrática del país, como los diputados y gobernadores, así como con los propios funcionarios del PSUV, que ya no se arrodillan a sus apetencias. Usted también señalaba, diputado, que esto es traición también al Estado Sucre. Estas medidas, esta ejecución, este actuar de Eric Mago, quien se hace llamar un señor muy honesto y estar en favor del pueblo de Sucre, es traición a la patria porque ha estafado al pueblo de Sucre, quien lamentablemente no ha tenido la suerte de contar con tan buenos gobernadores, el caso de Ramón Martínez y quizás dos más, no ha tenido la suerte de tener buenos gobernadores y que trabajen para el futuro del Estado Sucre. Sí, efectivamente, coincido contigo, en tanto que el Estado Sucre ha sido desfavorecido desde el punto de vista de las gestiones de los que por ahí han pasado a ser su jefe político, su gobernante. De verdad que una especie de oscuridad astral, ¿no?, en ese estado. Inclusive no solamente desde el Estado Sucre, sino de quienes han gobernado a Venezuela. Y Luis me ha dicho, siempre su mirada planificadora y orientadora y manejo de recursos se han concentrado en ciertas áreas territoriales de Venezuela, fundamentalmente centro de la ciudad, occidente, pero para Sucre y para otro estado fronterizo, lejano, de verdad que han sido bien injustas las gestiones, tanto nacionales como locales. Allá en Sucre se habla de la sombra de Berrueco, ¿no? Es como una cosa ahí que ocurrió un día y que ha contribuido a partir de ese momento en que la historia no nos favorezca nunca. Por eso somos un estado que no hemos podido dar un salto hacia adelante en términos del desarrollo armónico que debería tener ese estado, siendo Sucre uno de los estados con mayor potencia para su desarrollo, unas condiciones naturales, envidiables, diría yo, para colocar en ese estado, digamos, el punto que sirva de apalancamiento para el gran desarrollo. Eso no lo hemos tenido en Sucre nunca. Y además, entonces tenemos este tipo de personajes que llegan a estas estructuras del poder solo para aprovecharse económicamente, solo para servirse económicamente, llenar sus arcas indistintamente de la lesión patrimonial que creen. O sea, este señor ha constituido su acto doloso en el manejo de esa empresa importante del Estado Sucre, ha lesionado patrimonialmente al Estado venezolano y particularmente al Estado Sucre. Por eso estamos pidiendo justicia, por eso estamos pidiendo que se investigue este caso y máxime cuando su propio jefe político, en este caso es el señor Enrique Maestre, termina denunciándolo como una verdad, no solamente en el caso que nos ocupa hoy, sino en otros casos que ha dicho el exgobernador que va a poner a la palestra pública y que va además consignar sendos documentos en las instancias nacionales que tienen bajo su responsabilidad constitucional el cuidado, la protección y la vigilancia para que los recursos del Estado sean manejados correctamente en el marco de los principios éticos y morales de transparencia que deben ser administrados. De tal manera que esto que está ocurriendo ahorita, no solamente en el Estado Sucre, sino que en estos días han salido, bueno, el DIN se ha encargado de meter preso, pegarle la mano a muchos dirigentes, gerentes del PSU en las distintas instancias. Recordamos, por ejemplo, el señor fiscal nacional de los impuestos venezolanos, o sea, ¿cómo se llama? ¿CENIAT? El CENIAT, ¿no?, que han ido perseguidos. La mafia que administraba los productos de hierro en Bolívar, la cabilla y otros productos terminales que fueron igualmente presos. Indepavis. Indepavis,
el fiscal nacional, el encargado de Indepavi del Estado Sucre, que fue hecho preso, y otros han renunciado, un poco evitando que la investigación que hace sobre ese sector involucre a muchísima gente. De manera que ahí comenzamos a ver, inclusive añadimos lo que fue el sonido de Mario Silva cuando involucra en actos de corrupciones y de manejos incorrectos de los recursos del Estado, bueno, a muchísimos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. De manera que ahí hay una especie de ventilador que se abrió y está colocando, digamos, en la palestra lo que algunos habíamos anunciado, que este es el gobierno más corrupto del planeta, ¿verdad? Este es el gobierno más burócrata del planeta, y ahí están a la vista los resultados. De tal manera que este caso lo vamos a seguir. Usted ha comentado que el día martes van a realizar una rueda de prensa y nuevamente van a acudir a la Comisión de Contraloría a suscribir el documento Notitia Criminis, como ha comentado, pero ¿qué acciones tomar cuando me imagino que Pedro Carreño no va a hacer nada al respecto, no va a investigar a su propia gente? ¿Qué acciones tomará el pueblo de Sucre para que no sigan siendo dilapados en los pocos recursos que les dan? Se los quita su propia gente del PSUV, como pasó con el puerto de Guiria, todos esos casos que han sido emblemáticos y que han condenado a la miseria al Estado. Sí, que eso forma parte, todo eso que estamos observando ahora forma parte de una sociedad de cómplices que se ha venido agigantando en Venezuela, porque si eres corrupto o eres cualquier tipo de cosa que atenta contra la buena costumbre y la moral en Venezuela y quieren limpiarte el rostro, inscríbete en el PSUV. O sea, tenemos el caso del compañero Hernán Núñez, que se fue para el PSUV, ¿no? Este señor, según el gobierno, era un corrupto, era un estafador inmobiliario, tenía antecedentes y estaban a punto de meterlo preso, según ellos. Bueno, Hernán se fue para allá y Hernán ya no tiene expediente, no es corrupto, no tiene estafa inmobiliaria, vive con ellos. El mismo caso de Hidalgo Bolívar, que tenía 18 expedientes cursando en los distintos organismos de investigación venezolanos, y además un hombre perseguido por Chávez y por el PSUV. ¿Y qué pasó al final? Bueno, al final ocurre que Hidalgo Bolívar se viene a Venezuela en una negociación antihistórica, pues, con el PSUV, y se lava el rostro. Hoy es un dirigente connotado de ese partido, además que es capaz de poner diputados, alcaldes, gobernadores, y convive con esa especie de mafia colectiva que significa el Partido Socialista Unido de Venezuela. De tal manera que no nos sorprende a nosotros que este tipo de cosas comiencen a salir y que sean ellos los propios voceros de la denuncia en términos de la conducta indebida, incorrecta, de muchísimos, de quienes ayer fueron sus amigos, como es el caso de Eric Mago, un hombre de confianza de Enrique Maestre, que lo trajo al PSUV, lo hizo diputado, ¿verdad? Se repartían la torta allí en el Estado Sucre, la torta financiera, y hoy, no sé, de repente comienza a manifestarse estas grandes contradicciones en donde uno, Enrique Maestre, habla de Eric Mago como el gran corrupto del Estado Sucre y el gran mafioso de la península de Araya, y ahora Eric Mago le responde o le paga con la misma píldora, con la misma moneda. Comienza a elaborar expedientes que están hoy en la Comisión de Contraloría de la Asamblea en denuncia a los actos de corrupción de Enrique Maestre. O sea, ahí vemos la cosa. O sea, es una guerra interna hoy que prejuzgamos puede tener consecuencias importantes en términos del derrumbe que comenzó hace rato de ese partido y el gobierno que ellos manejan, y que este elemento de la corrupción y de la burocracia, como en una oportunidad escuché decir el comandante Chávez, el difunto presidente, ¿verdad?, que serían los elementos que conspirarían contra la estabilidad de esa especie de gobierno revolucionario que intentaban construir en Venezuela. Y hoy, sin duda alguna, yo digo, la corrupción que había cuando llegó Chávez se ha sextuplicado, ¿no? Ha crecido gigantescamente, y que la burocracia que según ellos denunciaban de
los gobiernos de la Cuarta República, bueno, esa burocracia hoy también se hizo gigantesca. O sea, tenemos corruptos y tenemos burócratas en el gobierno que hace que Venezuela hoy sea un país triste, un país inviable, un país en donde la economía comienza a derrumbarse definitivamente, a colapsar, a caer cargo y por supuesto la gente en Venezuela, los ciudadanos y los pueblos comienzan a padecer y a sufrir el mal gobierno que heredamos del presidente Chávez y que hoy sencillamente profundiza más en la crisis el ilegítimo presidente Nicolás Maduro. Finalmente, diputado, un mensaje de esperanza para el pueblo de Sucre, así como fue su introducción. Después de una tormenta resplandece y sale el sol. ¿Qué mensaje le puede dar al pueblo de Sucre que ansía un cambio y un progreso para su estado? Bueno, seguimos, sus dirigentes, seguimos estando en la línea del combate, de la lucha, por supuesto, de alimentar la esperanza, que nunca muera la esperanza, no solamente en Sucre, sino en Venezuela. Seguimos trabajando en función de que este pueblo coadyuve todos sus esfuerzos para lograr prontamente un cambio en Venezuela, rescatar la democracia que se ha ido perdiendo con estos gobiernos de corte dictatoriales, hegemónicos, totalitarios, militaristas, para que en Venezuela volvamos a tener la senda de la democracia consolidada, la libertad, se supone, ¿verdad? El reencuentro de todos nuestros paisanos, amigos, compañeros, cohabitadores en este país, y eso es lo que digo, o sea, hoy estamos mucho más cerca de los cambios, hoy estamos mucho más aproximados a esa esperanza, a ese sueño del pueblo de Venezuela de volver a tener un gobierno democrático en Miraflores, progresista, que podamos volver a tener oportunidades todos por igual en este país, que de verdad construyamos una Venezuela en donde, bueno, indistintamente de la diversidad del pensamiento y de las ideas, que indistintamente de los criterios de las religiones, podamos entonces tener un propósito común, que es el gran desarrollo para que generen empleo digno, bien remunerado, que volvamos a tener la posibilidad de un aparato productivo bien articulado, que tengamos las universidades del país apuntalando los progresos, apuntalando los proyectos, líneas de investigación que coadyuven conjuntamente con el gobierno a construir la Venezuela de la modernidad, de la Venezuela tecnológica, de la Venezuela en desarrollo, que además podamos ser dignos de competir en los mercados nacionales e internacionales con posibilidad real de que impongamos allí lo que en esencia debe ser Venezuela. Venezuela va a cambiar definitivamente porque su pueblo ya no tolera tantas mentiras, tantos embustes, tantos maltratos, de tal manera que en esa línea de acción estamos nosotros, haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios para convencer a ese pueblo que en una oportunidad apostó a los cambios con Chávez y que en el transcurrir del tiempo nos di cuenta que era un fracaso más. De manera que en Sucre debe mantenerse, debe estimularse y debe seguir motivándose esa esperanza de ser un Estado definitivamente próspero, de romper con el aislamiento que hoy tenemos, tanto por carretera como por mar, como por cielo. Estamos aislados, tenemos 3 aeropuertos, pero tenemos un solo que está en uso, pero además un solo vuelo, una sola línea. Los otros aeropuertos los tenemos cerrados. Tenemos una aspiración natural de empatarnos con Venezuela y empalmarnos al país nacional un día, cuando tengamos terminada la autopista Antonio José de Sucre, que por más de 40 años hemos venido luchando y trabajando, pero que no hemos tenido la satisfacción ni en los gobiernos anteriores a Chávez, ni con Chávez, tener esa dicha de tener una autopista digna para los sucreses y que podamos por ella empatarnos con lo nacional. Y por supuesto, una oferta que quedó allí como una oferta incumplida del gobierno de Chávez, que era empatarnos también con Mercosur por la vía marítima en la construcción del puerto de Agua Profunda y de la línea ferrocarrilera que arrancaba de Matanza, pasaba por Cariaco y terminaba en Cruz Nueva Costa. O sea, esos 3 proyectos emblemáticos constituyen la esperanza y el futuro de ese Estado Sucre y no vamos a descansar
hasta que eso algún día lo tengamos para sentirnos orgullosos de verdad, de ser sucrenses. Así es, diputado, las esperanzas son lo último que se pierde y el accionar político de sus dirigentes está por encima de todo. Muchísimas gracias, por favor manténganos al tanto de la próxima rueda de prensa que dará y las puertas de Visión Global están abiertas para cualquier investigación del Estado Sucre. Bueno, muchísimas gracias a ti por esta invitación y estaremos en contacto para los próximos desarrollos que tengamos en materia de ir solicitando que llegue la justicia de verdad a Sucre y que estos casos puedan ser investigados, definitivamente. Muchísimas gracias.